Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar organizado por Crescenta y Urbanitae, en el que vamos a hablar de inversión alternativa y cómo construir tu cartera más allá de la renta fija y la renta variable. Para ello me acompañan dos personas muy destacadas, como son Diego Bestard, CEO y fundador de Urbanitae, plataforma de crowdfunding inmobiliario fundada en 2017, y a Diego, al que acompaña una extensa trayectoria como emprendedor antes de tomar los mandos de Urbanitae, una marca ya muy conocida. Y también me acompaña Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta, una plataforma, la primera gestora digital para invertir en capital privado, fundada en 2023. Y en el caso de Ramiro, pues con un pasado en varias de las gestoras de Venture Capital españolas más conocidas y antes traspasar por diferentes entidades financieras. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, Carlos. Yo soy Carlos Hernández y me voy a encargar de moderar este webinar durante la próxima hora. Los timings que esperamos manejar, pues eso, es una conversación con Ramiro y Diego durante los próximos 40-45 minutos y luego dar paso a los comentarios y preguntas que nos queráis trasladar para, siguiendo toda la puntualidad que podamos, pues eso, concluir en torno a la 1, ¿vale? Así que, si os parece, vamos a comenzar a medida que entiendo que se va a ir conectando gente. Hablamos de inversión alternativa y de que normalmente las inversiones tradicionales han girado en torno a la renta variable y a la renta fija. Y de unos años a esta parte, los alternativos han venido a nuestras vidas para poder ampliar la exposición a diferentes inversiones, diferentes tipologías de activos y perfiles de riesgo y de rentabilidad. Así que para romper el hielo sí que me gustaría que nos comentaréis por qué los inversores deberían incorporar otra tipología de activos, además de los manidas, renta variable y renta fija. Cualquiera de vosotros. Venga, ¿quién rompe el hielo? Pues si queréis me animo yo. Oye, gracias, Carlos. Venga, Ramiro, un placer estar aquí contigo, con vosotros. A ver, el tema de la inversión alternativa a mí me hace un poco de gracia porque normalmente cuando tú le preguntas a la gente sobre la inversión alternativa piensa que son cosas muy difíciles de entender, cosas muy complicadas. Alternativo, esto será pues cosas muy estructuradas, muy complejas, Cuando en realidad la inversión alternativa es todo lo contrario, es inversión en activos reales, en cosas reales del día a día que todos entendemos. Es decir, desde una empresa de tu pueblo que conoces de toda la vida al inmueble donde vives o donde vive tu tía o donde vive tu madre. Entonces, la inversión alternativa viene a ser inversión en activos reales que normalmente la gente entiende de primera mano, ¿no? Todo lo que no es inversión alternativa es inversión financiera. Es decir, alternativa a la financiera. Y curiosamente lo que se da a pie de calle es que la mayoría de las personas lo que no entienden en realidad es la inversión no alternativa. Es decir, la inversión financiera tiende a ser una inversión que la mayoría de las personas no acaban de comprender, no acaban de entender, y por eso tenemos en España 1 billón de euros parado en las cuentas bancarias, siendo remunerado al 0%, literalmente, o durante unos años incluso perdiendo dinero directamente en comisiones, ¿no? Entonces, ¿hay sitio en las carteras de los ahorradores y de los inversores de España para la inversión alternativa? Por supuesto que hay sitio. Y yo, de hecho, niego un poco la mayor. Yo creo que ya la tienen, ¿no? Muchos... la mayoría de los españoles al final acaban teniendo activos inmobiliarios en su patrimonio, que es una inversión alternativa, es activo inmobiliario directo, y luego pues mucha gente tiene también negocios en los que está invertido, etcétera. Entonces aquí quizás la pregunta no es si hay sitio en inversión alternativa, es si hay capacidad del inversor medio a invertir en inversión alternativa. Y gracias a soluciones como Crescenta o como Urbanitae ahora mismo sí la hay, ¿no?
Y al final estoy seguro que Ramiro está de acuerdo conmigo. Y lo que vemos es que en España se invierte mal, hay poca cultura financiera, la gente tiende a concentrar muchísimo dinero en pocos activos. Hasta ahora no ha habido acceso a grandes opciones como las que plantea Crescenta o a grandes proyectos inmobiliarios, grandes inversiones inmobiliarias como las que planteamos nosotros, porque al final requerían de mucho capital. Y con las soluciones que hemos puesto encima de la mesa, plataformas como las nuestras, hoy por hoy no solo hay sitio en las carteras, sino que tiene todo el sentido del mundo que la gente diversifique y no solo no tenga el dinero parado en las cuentas, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, sino que los que no lo tienen parado, que diversifiquen en producto que no sea puramente financiero y que no esté ligado a los vaivenes de los mercados, ¿no? que es lo que vemos todos los días. Sí, completamente de acuerdo con eso. La inversión alternativa, el nombre es simplemente porque es una alternativa a la inversión financiera. La inversión financiera es algo muy convencional en el que hay una oferta de producto en el que se comercializa de manera masiva e incluso hay gente que está invirtiendo en ello sin tener pleno conocimiento. Y plataformas o gestoras digitales como nosotros, pues lo que ofrecemos es que un inversor de a pie, independientemente del patrimonio financiero que tiene, pueda crear una cartera diversificada en la que no solamente tiene inversión financiera, sino que además añade una inversión complementaria que le aporta grandes ventajas, que si quieres luego hablamos de ello, y que te da una exposición a otro tipo de activos más tangibles que potencialmente te deberían dar más credibilidad y además te aportan una rentabilidad extra a una cartera convencional, que es la que tiene la mayoría de la gente. Empiezan ya a aparecer algunos conceptos que creo que son claves para entender lo que significa la inversión alternativa. Diversificación o capacidad de diversificar y descorrelación. Sí. Si hablamos o si desarrollamos estos conceptos, entonces, asumiendo que venimos de un modelo muy básico, como decías, Diego, de bolsa y renta fija, las opciones que permiten los activos alternativos, ¿qué peso deberían representar en una cartera tipo de un inversor tipo cuando hablamos de iniciarse o abrirse a estas inversiones? El inversor tipo, hay diferentes tipos de inversores, obviamente. Tanto nosotros como Urbanitae tenemos inversores minoristas con diferentes tipos de patrimonio y también tenemos lo que se llama un inversor profesional, que puede ser un family office o un high net worth individual. Las bancas privadas más sofisticadas a nivel internacional, para la gente con un patrimonio alto, recomiendan una exposición a alternativos de en torno al 40%. Y estas son bancas privadas como Goldman Sachs, JP Morgan o UBS. Sin embargo, en España, por ejemplo, lo que está regulado, por ejemplo, en nuestro entorno, en el entorno del private equity, es que un inversor minorista con menos de 500.000 euros de patrimonio financiero, pues como máximo puede invertir en alternativos o en nuestro tipo de alternativos un 10% de su cartera. Es decir, si tú tienes 400.000 euros de patrimonio financiero, como máximo puedes invertir 40.000. Entonces, ahí hay un hueco entre ese 10% y el 40% que se le establece para los ricos y nosotros, pues en función del patrimonio financiero que tengas, tu perfil de inversor, tu aversión al riesgo y el apetito que tengas por tener más o menos rentabilidad, pues recomendamos cualquier cantidad entre esos porcentajes, 10 y 40% de tu patrimonio. Diego. Bueno, los números que tiene Ramiro y que ha dado son un poco lo que se entiende en el mercado a nivel generalizado. Es verdad que a veces, si bajamos ya al inversor minorista puro, este tipo de estrategias de inversión o porcentajes de cuánto debería tener en un sitio u otro, se les hace un poco ajeno, ¿no? Porque al final la gente, volviendo a lo de la sofisticación y el nivel de educación financiera, tiende a tener una educación financiera relativamente baja porque no es que no se estudia, no se enseña y al final el que tiene unos ahorros conoce lo que conoce, que normalmente es su trabajo, a lo que se dedica y dónde tiene, o la entidad bancaria donde tiene sus ahorros metidos y algún fondito que le han colocado, ¿no? De algo. Entonces, este tipo de cosas tiende a sonar muy conceptual y muy por encima de la media de lo que se puede permitir el pequeño y mediano ahorrador español. Dicho lo cual, no quiere decir que no aplique a ellos, sinceramente. Entonces,
quitando la vivienda habitual, que yo creo que es la fuente de ahorro mayor que tiene la mayoría de las personas en nuestro país, es verdad que el inmobiliario también juega un papel muy importante, ¿no? Y esto yo siempre utilizo un símil que es muy de andar por casa, pero que es muy real y lo vamos a entender todos a la primera, que es cuando escuchas las noticias del día siguiente de la lotería de Navidad y le dicen a la gente, oye, cuando se quitan el champán de los ojos y dicen, oye, ¿tú qué vas a hacer con el dinero que te ha tocado de la lotería? Todos van a tapar agujeros, véase quitarse deuda, y 2, comprarse un pisito en algún lado, ¿no? Entonces, bueno, eso probablemente tampoco tenga mucho sentido, porque la gente concentra un porcentaje de su capital muy importante en un solo activo inmobiliario, ¿no? Cuando la regla número 1, aunque yo aquí tengo un debate interno, pero la regla número 1 de la inversión es la diversificación. Yo creo que la regla número 1 debería ser entender dónde inviertes, y la segunda, diversificación. Pero bueno, vayamos con la diversificación. Cuando uno coge mucho dinero y lo invierte en un solo piso, en un solo activo inmobiliario, está concentrando demasiado riesgo en una sola cosa, que además normalmente no entiende del todo bien, porque los mercados para el inversor inmobiliario directo tienden a ser los mercados de su entorno, es decir, su barrio, el barrio de su madre, el barrio donde veranea y poco más. Entonces tienden a invertir en sitios que probablemente no tengan mucho sentido. Pero bueno, yo sí que veo que a nivel de inversión inmobiliaria tiende a haber mucha concentración en pocos activos, y eso es la regla número 1 que no deberíamos incumplir, ¿no? Que es diversificar. Entonces, podemos coincidir que una de las ventajas que ofrece la inversión a través de una plataforma de crowdfunding es la diversificación. ¿Qué otras características respecto a las ventajas que ofrece invertir a través de una plataforma enumerarías? Sí, Ramiro, adelante. O sea, la diversificación conceptualmente lo que te permite es, digamos, lo de no poner todos los huevos en la misma cesta, y es que no toda tu inversión fluctúe de la misma forma ante situaciones macro sociopolíticas, cambios de comportamiento social, etcétera, tal. Entonces, si tú quieres mitigar esa volatilidad y de algún modo tener diferentes activos que tengas esa descorrelación que antes mencionabas, pues lo ideal es que inviertas en diferentes activos y estrategias de inversión. Y luego las otras cosas que vemos que son súper positivas y que tanto Urbanitae como Crescental ofrecemos un producto con una historia y que tradicionalmente da una rentabilidad superior a las oportunidades de inversión convencionales, la cartera convencional de renta fija, renta variable, y además sin dolores de cabeza, o sea, reduciendo enormemente la volatilidad de tu cartera. El otro día estábamos con un banco y nos decían que de media su cliente se mete 20 veces a la semana a ver cómo va su cuenta de inversión. Pues esto es dramático, porque al final la gente lo que tiene es un temor a una posibilidad de pérdida o unas expectativas o unas posibilidades de ganancia que además son efímeras porque son en el corto plazo, que no debería ser lo normal. Lo normal es, oye, voy a tener un porcentaje de mi patrimonio invertido en algo líquido, como digamos, algo que puedo disponer de ese dinero cuando quiera, pero lo que te ofrecen los alternativos es no solamente diversificar, sino con esa diversificación buscar una rentabilidad muy superior a la que puedas obtener con el activo convencional y reducir enormemente la volatilidad para no tener que meterte en tu cuenta 20 veces a la semana, sino saber que tu dinero está en buenas manos. Es curioso lo de meterte en la cuenta 20 veces a la semana. O sea, uno de los puntos flacos de la inversión inmobiliaria, y yo vaya por delante que inicié mi carrera como planificador financiero en Estados Unidos y me dedicaba a intentar convencer a la gente de, oye, no inviertas tanto en inmobiliario, que tienes demasiado en inmobiliario, diversifica, ¿no? Y uno de los puntos negativos de la inversión inmobiliaria es la falta de liquidez, ¿no? No es un activo líquido que puedas liquidar de un día para otro. Pasa lo mismo con la inversión en private equity. Pero curiosamente, si volvemos a bajar a tierra, a pie de calle, ¿no? Con los pies en el suelo, como aquel que dice, a la gente, al igual que le prefiere en muchos casos recibir la nómina en 14 pagas, que financieramente no tiene ningún sentido, al final la falta de liquidez muchas veces juega a favor del inversor, porque limita la psicología nefasta que tenemos los inversores de cuando están las cosas mal, decir voy a vender porque va a ir peor, ¿no? Cuando en realidad toda la teoría financiera histórica te diría que ahí es cuando hay que comprar. Entonces la falta de liquidez en cierta manera te limita a ti como persona, humanos que somos todos, de tomar decisiones equivocadas cuando no debes tomarlas, ¿no? Dicho todo esto, ¿qué ventajas ofrece la inversión a través de una plataforma? Yo siempre las separo en 3 ventajas claras.
La primera ya la hemos hablado, diversificar. Es decir, en vez de coger 300.000 euros y comprarte un piso en Estepona porque es lo que conoces, pues coges 300.000 euros e inviertes en 60 proyectos distintos. Diversificas por toda España. Entonces, bueno, la diversificación es fundamental. El punto número 2 es el acceso. Y esto no sé si lo ha dicho Ramiro, ¿no? Pero en el caso de Crescenta es absolutamente obvio y en el caso de Urbanitae también. No, la mayoría de las personas no tienen acceso a poder invertir en este tipo de activos. En el caso de Urbanitae, los activos inmobiliarios que subimos no se encuentran en Idealista. O sea, los mejores proyectos, los mejores fondos de private equity, no los encuentras yendo a tu sucursal bancaria o no los encuentras entrando en Idealista y buscando un proyecto inmobiliario. O sea, hay que estar en este mundo, hay que estar recibiendo deal flow constantemente, hay que tener el pulso tomado y te llegan las mejores oportunidades de negocio, las mejores oportunidades de inversión que no están en el círculo de comprador retail, ¿no? Y esto no solo no es tan por tamaño, es decir, la mayoría de personas no se pueden permitir comprarse un suelo de 5 millones de euros en Manilva, como estamos haciendo esta semana nosotros, ¿no? Porque no tienen capacidad económica y porque es que, aunque la tengas, si yo mañana te doy 100 millones de euros, va a ser muy difícil que tengas el network que tenemos nosotros para que te lleguen esas oportunidades, ¿no? Y ese sería el punto número 2, el acceso a oportunidades únicas que se consiguen gracias a estar en el círculo de inversión profesional en el que estamos, ¿no? Y luego la gestión de estas cosas. Es decir, el que tenga un activo inmobiliario y lo tengan alquilado sabe que esto no es, me he comprado algo, meto un inquilino y me olvido. No. Que la vecina de arriba tenía una gotera y te está cayendo en la cocina y te está llamando el vecino el sábado por la tarde. Bueno, te pongo ese ejemplo, pero hay miles, ¿no? La inversión inmobiliaria no es invertir y me olvido, como puede ser la inversión financiera. Tiene una gestión detrás muy importante. Entonces, la gestión de las inversiones número 1, pero la gestión y la estructuración también de las operaciones, el análisis de las operaciones. Todo esto, el hecho de que lo haga un equipo externo, que nos dedicamos a esto todos los días, suma muchos puntos, ¿no? Al final, entiendo que precisamente es la disrupción que proyectos como los vuestros representan, ¿no? Al final es permitir que un activo de inversión que ya existía, pero que estaba restringido por sus características, pueda ser objeto de consumo por un público que no estaba capacitado para él por su tipología, por sus características, ¿no? Por sus capacidades financieras. De alguna manera, y sin que esto resulte facilón, pero en el fondo es democratizar un producto que existía pero no estaba al acceso de la mayoría. Sin duda. Es exactamente eso. De hecho, nosotros nacimos para democratizar el acceso a los mejores fondos del mundo de private equity. La sorpresa y lo bonito ha sido que durante esta aventura, estos últimos meses, lo que nos hemos encontrado es que quien podía acceder en esto pues eran grandes fortunas, planes de pensiones, fondos soberanos, los grandes inversores institucionales, que la inversión en private equity es como su inversión favorita de preservar patrimonio a largo plazo. Y lo que nos hemos encontrado es, originalmente montábamos esto con una vocación más social de democratizar y a través de una buena tecnología y de la educación financiera hacer que el inversor minorista también pueda disfrutar de las grandes ventajas de incluir alternativos en sus carteras. Pero lo que nos ha pasado es family offices que nos han llamado, me han levantado la mano y han dicho, a ver, me estoy a invertir digitalmente mucho más barato en el producto que tú me estás ofreciendo de una manera desintermediada, me suena tremendamente bien. Entonces, lo que hemos montado, y que seguro que Urbanitae también lo tiene, es un punto en el que coexisten tanto el inversor sofisticado profesional que ve en nosotros una experiencia óptima de inversión, como el inversor minorista que está descubriendo esta metodología de inversión con Crescenta. Entonces, es muy bonito porque al final eso nos permite que el minorista invierta mejor y que también generarle esa confianza, esa credibilidad, coinvirtiendo en el mismo producto de inversión que las grandes fortunas que sí tienen sensibilidad y conocimiento como para poder discernir qué es un buen producto, ¿no? Entonces, esto es fantástico. Porque, Ramiro, el ticket medio de inversión, o sea, el ticket mínimo de inversión de estos fondos que traéis al minorista, ¿de cuánto es más o menos?
Pues, por ejemplo, nosotros tenemos ahora en comercialización Private Equity Buyouts 1, versión de Private Equity Buyouts 1, y ese tiene debajo pues 5 fondos. Uno de ellos es EQT, Zinven, New Mountain y tal. Pues EQT, por ejemplo, el ticket mínimo de inversión está en torno a 20 millones de euros. Entonces, claro, si tú quieres invertir en EQT, imagínate que lo negocias mogollón y consigues invertir por 10 millones de euros. Aparte de que el proceso de inversión es muy complicado, porque son muchos meses, es gente está en Nueva York y Londres está. Si tú quieres invertir en EQT y los otros 4 fondos a los que damos acceso y cada uno te pide 10 millones, tienes que comprometer 50 millones de euros, con un huevo de costes de abogados, con mogollón de tiempo, con un trabajo bastante complicado para seleccionar si decides invertir o no. Sin embargo, con nosotros en 10 minutos te das de alta y de clic, a golpe de clic y súper sencillito, puedes invertir en 5 fondos que necesitarías invertir 50 millones de euros y puedes hacerlo desde 10.000 euros de compromiso. Entonces, hay minoristas que con 10.000 euros lo están haciendo y profesionales y familias que dicen, oye, yo no quiero meter 50, pero te meto 5. Y meten con 5 millones lo que necesitarían 50 millones de euros. Es fantástico. Por no quitar, Ramiro, que volviendo a lo de por mucha pasta que tengas. O sea, yo, Diego Bestar, persona que tiene... Si tengo la suerte de tener algunos cientos de miles para invertir, es que no te cogen el teléfono, tú no entras en la oficina y dices, hola, buenos días, que soy Diego Bestar y quiero invertir en EQT. Te van a decir, señor, aquí no atendemos al público. Y aunque en vez de cientos de miles tuvieras cientos de millones, no tiene sentido. No tiene sentido porque el proceso de inversión es largo, nosotros somos especialistas en esto, facilitamos las cosas, te damos todo muy masticado y de alguna forma hacemos que sea una experiencia como convenient, ¿no? Como una experiencia en la que sea fácil, con muchísima información, mucha transparencia y demás. Sí. Aquí vosotros tenéis un reto que quizás nosotros tenemos algo menos, que es que el inmobiliario casi se explica por sí solo. Es decir, cualquiera sabe lo que es invertir en un edificio en la calle X de Madrid o en la calle Y de Marbella, ¿no? Sí. Es verdad que el private equity quizás es el gran desconocido porque hasta ahora sí que estaba totalmente fuera del scope del inversor retail. En nuestro caso es verdad que el componente inmobiliario hace que el hecho de ser una plataforma online, que tú hacías referencia a esto, ¿no? Y que la gente te dice, oye, ¿esto cómo es? El hecho de ser una plataforma digital en la que no hay que desplazarse, que a veces, o históricamente quizás, ha generado un poco de reticencia de la gente, de, uy, a ver dónde estoy metiendo mi dinero, esta gente tiene sede en algún lado, hay gente detrás. El hecho de que haya un inmueble detrás, en el caso de Urbanita, es verdad que nos hace esa tarea bastante más sencilla. En vuestro caso vais a tener que educar mucho más a la base inversora, ¿no? Nosotros, con el objetivo de poder llegar a una base inversora más amplia y más rápido, montamos un portal de educación financiera para que se entendiera muy bien qué es el Private Equity. El portal se llama Aprende y Crece, tenemos 10.000 tíos que siguen nuestro contenido y tal. Y la verdad es que ha funcionado tremendamente bien porque no es tan difícil de entender. O sea, el Private Equity invierte en compañías que conocemos. O sea, yo te hablo de EQT y te quiero explicar qué es EQT, que es un fondo sueco de 20.000 millones y es difícil saber lo que es. Pero si te digo que son los dueños de el Idealista, de Parques Reunidos, de Securitas Direct y que son los que han estado detrás de toda la expansión territorial y crecimiento de estas compañías, entonces dices, vale, o sea que mi pasta va a estas compañías que ofrecen un producto y un servicio que utilizo de manera cotidiana. Pues así es, ¿no? Entonces, nosotros te hablamos de los fondos de Private Equity en los que invertimos, pero sobre todo lo que estamos haciendo es crear muchísimo contenido, tanto didáctico como informativo, para que se entienda dónde va tu pasta y que se entienda y que puedas tangibilizar esa inversión y que sepas exactamente, pues que si ahora, por ejemplo, EQT compra la Universidad Europea, pues que sepas que con tu dinero estamos haciendo la adquisición de la Universidad Europea y que eso significa que, oye, pues tú tienes una parte de esa universidad que las nuevas sedes que abran, los nuevos alumnos que eduquen, todo esto el impacto que están haciendo en la economía real es gracias a tu contribución a este fondo. Y además ganas pasta con ello, lo cual es fantástico. Me llama la atención porque llevamos casi media hora hablando y en ningún momento, no solo por este webinar, pero en ningún momento va por delante a la hora de hablar de alternativos el factor rentabilidad. Sí. Cuando también es un factor determinante, sobre todo en comparación con los activos tradicionales a los que aludíamos antes, de renta variable, con la volatilidad que implica la renta variable y con la renta fija. Entonces, me llama poderosamente la atención porque no está la zanahoria de, oye, con alternativos vas a ganar más dinero, sí. Que también, o sí. Puede darse el caso, o históricamente es así, sino que hay toda una serie de argumentos de más peso incluso
a la hora de explicar y justificar por qué tienen sentido los alternativos, además de la rentabilidad. Sí, bueno, eso es porque a Diego y a mí nos encanta lo que hacemos y no lo hacemos solamente para la pasta y no sé qué, ni mucho menos, es al revés, es que esto tiene un componente muy bonito y es que te estamos dando acceso a un producto que tradicionalmente estaba reservado para la gente que tenía mucho capital. Y obviamente esta gente que tenía mucho capital invertía en estos activos porque son tremendamente rentables. A la gente lo que quiere es maximizar la rentabilidad a largo plazo, ¿no? Pero ese es un atributo que casi lo damos por hecho, porque nosotros lo que hacemos es ofrecer un producto en el que hemos seleccionado de una manera muy exhaustiva. Nosotros particularmente tiene décadas de años de historia y es algo que nos sentimos muy seguros de que el producto que estamos trayendo va a ser un producto que va a ofrecer la máxima rentabilidad que pueda tener un minorista en su cartera. Pero va mucho más allá que solo la rentabilidad y queremos que la gente, todo el inicio de este webinar ha ido en torno a explicar de qué va esto y es que creemos que es tremendamente importante que sepas lo que estás haciendo con tu dinero, porque la mejor forma de incentivar la inversión es explicando los atributos que tiene y dónde va a ir destinado, para generar muchísima credibilidad y que la gente confíe en que esto tiene sentido. Sí, yo por añadir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ramiro, al final la rentabilidad, es que podemos hablar de ella, y de hecho, obviamente la gente cuando entra a invertir en algo quiere rentabilidad, pero también quiere saber en qué invierte y qué riesgo está asumiendo, ¿no? A mí me da la sensación de que, de hecho, a mí me gusta, y tengo debates con mi equipo de marketing habitual, me gusta casi más hablar de los casos que han ido mal que los casos que van bien, porque a mí me pasa un poco cuando vas a un restaurante por primera vez y te quieres mirar los reviews de Google, no sé si lo hacéis vosotros, yo tiendo a ir a los reviews malos, y si los reviews malos son tenía una mesa reservada y había tanta gente que al final no pude sentarme, le doy una estrella porque me han tratado mal, pero no te habla de que la comida ha sido mala, dices, vale, este es un buen sitio. ¿Y a qué voy con esto? O sea, el track record, en nuestro caso, es verdad que Ramiro y Encrestenta tienen el track record de los propios fondos en los que están invirtiendo y se pueden apalancar en eso, ¿no? En nuestro caso, nuestro track record tiene que ser directo. Oye, en los proyectos en los que ha invertido Urbanitae, ¿cómo han ido, no? Y la rentabilidad ha sido muy buena. Tenemos una rentabilidad media en proyectos ya cerrados, y puedo hablar de ellos sin tapujos, aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, querido CNMV. Pero el disclaimer. Pero bueno, las rentabilidades que hemos obtenido ya son de media un 15% anual, un 15% de TIR. Y luego pues tenemos distintas estrategias de producto, desde más conservadores, como los productos de rentas, que esto es básicamente comprar activos en grupo, entre unos cuantos nos compramos un activo que esté generando alquileres y eso da rentabilidades pues de entre el 5 y el 7 neto anuales. Luego tenemos los proyectos de deuda, que dan entre un 10 y un 12% anuales, y luego los de equity, que apuntan a y han dado históricamente entre el 15 y el 20% anual. Y esa es un poco la rentabilidad que estamos viendo y que estamos logrando. Pero vamos, el dato más importante quizás no sea ese, que al final la gente quiere sacar rentabilidad, pero también es qué pasa cuando las cosas van mal. Y yo creo que de lo que más sacamos pecho en Urbanitae es de que no tenemos ningún proyecto en la historia de Urbanitae que haya perdido capital. Nunca. No tenemos ningún default. Entonces, bueno, yo creo que esa parte es fundamental y es una de las grandes ventajas o uno de los grandes atractivos del inmobiliario, es que hay en el mundo financiero llamaríamos un downside protection, o sea, una protección del propio capital invertido muy, muy importante, ¿no? Y salvo en casos absolutamente excepcionales como la crisis burbuja inmobiliaria que hubo hace más de 15 años ya en España, en la que cayó una bomba nuclear en el centro inmobiliario, salvo en casos como ese, históricamente es difícil ver que el inmobiliario en un plazo razonable de tiempo haya perdido pasta. Eso, la verdad es que, Diego, eso es impresionante que hayáis conseguido eso. Nosotros, como bien ha dicho, nos podemos apalancar en el track record de los fondos a los que damos acceso. Nosotros somos meros facilitadores de acceso y lo que hacemos es creamos carteras para que puedas optimizar tu diversificación a una estrategia en específico, como sea el private equity o si en algún futuro hacemos venture capital, ¿no? Los fondos a los que damos acceso son fondos que de media tienen 30 años de historia y en esos 30 años de historia pues nunca han dado una rentabilidad negativa a sus inversores. De hecho, uno de ellos, por ejemplo, la rentabilidad más baja que ha dado anual en su historia es el 10%.
10% porque son capaces de capear cualquier situación mala de mercado o cualquier crisis. Son fondos que se comportan muy bien en momentos alcistas, pues maximizan el retorno, y en momentos en los que hay mucha fluctuación, como puede ser una crisis financiera, un COVID o una crisis.com, han sido capaces de capear las tormentas y hacer una buena gestión de los fondos para garantizar que sus inversores obtienen buena rentabilidad. Insisto en el mensaje de Diego de antes, las rentabilidades históricas no garantizan el futuro, pero la realidad es que cuando tienes un histórico de 30 años en el que consistentemente anda una rentabilidad fantástica, oye, pues nos hace creer, y también conociendo bien a los equipos que hay detrás, que van a ser capaces de mantener eso a lo largo de los próximos años. ¿Y qué criterios seguís para seleccionar las oportunidades de inversión? Diego, en Urbanitae. Bueno, nosotros estamos estructurados bastante como un fondo. De hecho, el ADN de Urbanitae viene de eso, ¿no? De fondos tanto de private equity como inmobiliarios. Entonces, bueno, nosotros tenemos un comité de inversión que toma las decisiones de inversión. De ese comité, además, tenemos personas externas a Urbanitae que no están en nómina y que sin su check o su ok no publicamos los proyectos. Y bueno, pues criterios te diría que hemos aprendido y hemos ido modulándolos, ¿no? Como no puede ser de otra manera, y al final llevamos ya más de 150 proyectos invertidos y hemos ido modulándolo bastante. Te diría como titular que lo que hemos aprendido es que más vale un buen promotor con un mal proyecto que un excelente proyecto con un mal promotor. Es decir, el promotor del proyecto es fundamental y es precisamente lo que menos pulso tiene el inversor. Es decir, el inversor, es verdad que en cierta manera se fía de nuestro criterio a la hora de haber filtrado ese promotor, ¿no? Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy importante de hacer bien nuestro trabajo a la hora de analizar el promotor. Y los proyectos que han ido menos bien o que han ido mal en Urbanitae, con el disclaimer de que nunca hemos perdido capital en ninguno de ellos, pero los proyectos que no han ido como se esperaban han sido principalmente por la incompetencia del promotor y no tanto por el proyecto como tal, que también, pero sobre todo por el promotor. Entonces, número uno, promotor. Y luego, número dos, lo bueno del inmobiliario es que, insisto, ¿no? Es relativamente sencillo de analizar con toda su casuística. Hay muchas variables que hay que mirar, pero primero, comercialmente, hay que saber si un proyecto tiene sentido comercial. Es decir, si el promotor dice que va a vender a 300.000 euros el piso, tiene sentido, se puede vender a 300.000 euros el piso. Y ahí sí tenemos visibilidad comercial previa, es decir, un proyecto que ya tiene reservas, ya tiene preventas, ayuda mucho. Luego los plazos, aquí donde más hemos fallado históricamente es en los plazos, y podría decirte, no ha sido culpa nuestra porque ha venido una guerra de Ucrania que ha hecho que los suministros no lleguen, el COVID nos paró las obras, es verdad, pero bueno, ahí es verdad que quizás tendimos a fiarnos más del positivismo de los promotores que siempre piensan que van a hacer las cosas en menos tiempo de lo que al final se da. Pero ahí sí que hemos aprendido a medir mucho mejor los plazos de las promociones y bueno, pues promotor, plazos a nivel comercial que funcione el proyecto y a partir de ahí pues que sea un proyecto inmobiliario que tenga sentido. Al final cada mercado dentro de España y dentro de Portugal, donde estamos también, es distinto y hay que entender, igual no tiene ningún sentido hacer apartamentos turísticos en medio de Albacete. Pues oiga, esto yo creo que lo entiende la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, cierto criterio que ya tenemos sobre cómo funciona el mercado y también intentarnos adelantar un poquito a los ciclos que se ven, las cosas que se van poniendo de moda, bueno, un poco todo eso. ¿En nuestro caso, Ramiro? En nuestro caso, lo primero que hacemos es hacemos una especie como de vista al mercado internacional desde un punto de vista muy macro y es entender cuáles son las circunstancias que se están dando a nivel macroeconómico a nivel global, porque en el mundo de los alternativos pues hay diferentes estrategias como pues el private equity, el venture capital, la deuda privada, la infraestructura o el inmobiliario. Cuando establecemos, en función de la situación, cuando identificamos una estrategia de inversión que creemos que es la adecuada para ese momento, buscamos los mejores fondos del mundo que en ese momento están levantando capital. Una vez lo hemos identificado, activamos una due diligence. Y la due diligence consiste en profundizar a lo bestia, en conocer en las entrañas del fondo, tanto su historia sometida a todo tipo de situaciones de estrés y desde su punto de vista financiero, como también conocer al equipo. Y ahí es muy similar a lo que dice Diego. Hay una
due diligence cuantitativa, digamos, que es más numérica, más financiera, y luego una cualitativa, que es conocer a la gente que hay detrás y su capacidad de gestión en buenos y malos momentos. Entonces, es muy importante no solamente que el fondo haya ejecutado bien a lo largo de los últimos 20 o 30 años, sino también que el equipo que hay pues no ha rotado y que en un futuro pues confiamos en ellos para hacer una buena gestión de las inversiones. Entonces, a partir de ahí, cuando hemos identificado los fondos, construimos esa cartera diversificada en la que vamos seleccionando diferentes fondos para esa estrategia que desde un punto de vista macroeconómico consideramos que es la estrategia oportuna para ofrecer a nuestros inversores en ese momento. Y a la hora de abrirse camino como producto de inversión, ¿hasta qué punto en la comparativa que puede hacer el inversor retail, al que gracias al concepto Urbanitae y el concepto Crescenta pueden tener acceso a estos activos, hasta qué punto hay una comparativa en rentabilidades como producto o en otras características que han solido condicionar el éxito o no de esos productos tradicionales que hablamos de renta fija y renta variable, como son el factor comisiones? Pues Ramiro, si quieres arrancar tú. Muy bien. En términos de rentabilidad, nosotros montamos esto como somos los first movers, digamos, ¿no? Los primeros que hemos salido al mercado en España dando acceso a los mejores fondos del mundo de private equity al inversor minorista. La rentabilidad que estamos ofreciendo pues es que es imbatible, o sea, los fondos a los que damos acceso han dado consistentemente rentabilidades superiores al 15%, muchos de ellos a más del 20%. Seguimos e invertimos en ellos porque consideramos que van a seguir haciéndolo. Y luego la naturaleza de nuestro negocio, somos una gestora digital y era invertir en un producto tecnológico que nos permitiera abastecer esa nueva demanda. O sea, cuando quieres llegar a una base amplia de inversores minoristas, pues ahí no puedes estar con tíos al teléfono uno por uno y tal y con manualidades. Entonces, invertimos en un producto tecnológico que nos permitiera ofrecer una experiencia de inversión óptima. Y esa tecnología lo que permite es ser muy competitivos en comisiones. Aunque el inversor minorista no tiene un coste de oportunidad porque no puede invertir en private equity con nadie más, el Family Office sí. Y entonces el Family Office está invirtiendo con nosotros porque nuestras comisiones son muy competitivas. Y esto es gracias a que somos tremendamente eficientes con el talento y el equipo que tenemos aquí y podemos abastecer una demanda muy amplia con unos recursos más limitados y garantizando que esa tecnología te ofrece una experiencia de inversión óptima, con control, con seguridad y que tienes muchísima información sobre dónde estás invirtiendo y tus inversiones evolucionan bien. Sí, en el caso de Urbanitae, la inversión inmobiliaria históricamente se ha hecho de dos maneras, ¿no? La inversión directa, que es yo tengo un dinero ahorrado, me compro algo, o tengo un dinero que quiero invertir en una estrategia de inversión y me compro X número de activos de forma directa, yo me lo guiso, yo me lo como, con todo lo que conlleva eso, de gestión, de buscar esos activos, de entenderlos, de analizarlos, etcétera. Y luego la inversión indirecta, que también la ha habido, es decir, invertir en fondos de inversión inmobiliaria. Y cada una de ellas tiene sus más y sus menos, ¿no? El crowdfunding lo que trae es un híbrido que para mí me parece la mejor manera de invertir en inmobiliario, sinceramente, que es que puedes hacer inversión directa, es decir, tú eliges exactamente dónde estás invirtiendo, puedes invertir en un proyecto y no invertir en 10 otros, y de hecho tenemos muchos inversores que están registrados en la plataforma durante X tiempo, imagínate, 10 meses registrado en la plataforma sin invertir y de repente un día invierte fuerte. Y yo al principio a estos clientes les llamaba y les decía, oye, ¿por qué te has animado a invertir de repente 50.000 euros y llevas 10 meses parado? Me decía, coño, Diego, es que no lo tenía del todo claro, pero habéis publicado un proyecto en Pozuelo de Alarcón, yo soy vecino de Pozuelo, he ido a ver el solar, conozco este mercado y sé que el plan de negocio que habéis planteado es razonable, entonces invierto. Eso es como inversión directa, es decir, este señor podía haberse comprado un piso en Pozuelo, pero ha invertido en una cosa que es la promoción inmobiliaria, que ahora hablo de ella, ¿no? Pero bueno, el caso, inversión directa, tú puedes elegir las inversiones que haces, pero no tienes que estar gestionándolas. Y no recae sobre ti la responsabilidad de hacer toda la due diligence previa de qué hay detrás, a nivel comercial, cómo funciona, los costes de construcción, cuáles son en esta zona, cuánto tardan las licencias en esta zona de España en conseguirse. Bueno, pues todo lo que conlleva esa gestión, ese análisis, esa due diligence, ¿no? La inversión indirecta, es decir, a través de fondos de inversión, tiene la ventaja de que diversificas con tickets relativamente pequeños,
tiene la desventaja de que si un proyecto va mal dentro de ese fondo, merma la rentabilidad de los demás. Entonces, el concepto de los fondos es diversificar lo suficiente para que ningún solo activo dentro del fondo me pueda arrastrar la rentabilidad de la cartera, ¿no? Pero bueno, aquí al final te tienes que fiar 100% del gestor de ese fondo y las decisiones que tome, ¿no? Cuando el inmobiliario, quizás una de las cosas bonitas que tiene es que son inversiones que puedes tocar y ver. Y ahí la gente le gusta elegir y dice, pues yo quiero invertir en la Costa del Sol, oye, porque a mí me gusta la Costa del Sol. Pues ok, pues yo tengo proyectos en Costa del Sol que he sacado habitualmente y oye, igual te convenzo también a invertir en el País Vasco, coño, que es una buena inversión también, ¿no? Entonces, bueno, es un buen híbrido. Y además, antes hemos hablado de la diversificación del acceso y de la gestión. Volvamos al acceso. O sea, la tipología de proyectos que trae Urbanitae a la plataforma no son puramente inversión inmobiliaria, la que conocería todo el mundo. Tú bajas a la calle y le preguntas a cualquiera que vaya paseando por la calle, oye, ¿qué es la inversión inmobiliaria? Te dicen, pues comprarme un piso o comprarme algo, ¿no? O un local que esté alquilado. Pero nadie te dice darle un préstamo con garantía en primer rango hipotecario a un promotor al 11,5% para que lleve a cabo una construcción de no sé qué. Entonces, la inversión pura inmobiliaria tradicional es comprarse algo. La inversión que traemos nosotros a la plataforma y a la que damos acceso al público en general es inversión en promoción de obra nueva o no tan nueva, es decir, también se puede hacer reformas, etcétera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la rentabilidad que conseguimos, mucha gente nos dice, oye, ¿cómo estáis dando ese 15, 16% de TIR media en proyectos? Aquí hay gato encerrado, aquí estamos asumiendo un riesgo descomunal. Y la realidad es que esa es la rentabilidad de la promoción. Es decir, si los tres que estamos en esta sala nos vamos a meter a comprarnos un suelo, pedir una licencia, ponernos a vender, ponernos a construir, o le sacamos un 15-20% de rentabilidad a nuestro capital, o no nos vamos a meter a este salado. Entonces, una cosa es muy distinta el comprarte un activo y ponerlo en alquiler, que eso da lo que da, y otra cosa es poder invertir en este tipo de proyectos. Con lo cual, insisto en darle acceso a proyectos que normalmente no han estado al alcance de la mayoría de las personas. Yo, si me permitís, por matizar, totalmente de acuerdo. O sea, si alguien va a invertir a largo plazo y va a invertir en un proyecto, lo que tiene es que buscar una rentabilidad alta porque tienes que tener una prima por esa liquidez y por esa decisión de inversión que estás tomando. Nosotros siempre decimos que la inversión inmobiliaria que puedas hacer en oportunidades de inversión directas en España, en sitios tangibles como puede ser Pozuelo de Alarcón o en Málaga o donde sea, ¿no? Aquí mismo en Madrid, pues es totalmente complementaria a una inversión que haga un fondo internacional de inmobiliario. O sea, si un fondo nacional de inmobiliario hace promociones inmobiliarias en Madrid y además tú inviertes en directo a través de, imagínate, Urbanitae, pues bueno, pues estás teniendo una sobreexposición a un mercado local que no es la recomendable. Sin embargo, ¿cuál es la forma de invertir en una nave logística en Houston, en un edificio en Londres? Pues es a través de fondos que gestionan profesionales que te dan una diversificación dentro de esa estrategia de inversión que es el inmobiliario, en el que tienes exposición a otro tipo de activos que son complementarios, y si lo que te gusta es el inmobiliario, lo que haces es tener exposición inmobiliaria a el mercado americano, lo cual pues no solo te da esa diversificación, sino que tradicionalmente pues también te da una rentabilidad alta y demás, ¿no? Entonces, nosotros vamos mucho con el mensaje de complementariedad, y es no por decidir invertir en una cosa dejes de invertir en la otra, sino crea una cartera diversificada con diferentes activos y emula la cartera de inversión que tiene un gran patrimonio porque él podía, porque tenía pasta, y ahora tú con menos pasta también puedes tener ese reparto de dinero en diferentes estrategias que te van a aportar una cartera óptima. Hemos tocado bastantes de los temas que nos han trasladado en comentarios o preguntas, pero sí que veo que también hacen incidencia a uno del que hemos hablado, pero sí que comentan hasta qué punto el concepto de iliquidez, que hemos hablado de las ventajas o bondades que puede implicar desde el punto de vista de la inversión, puede representar todavía un hándicap en la medida en que la falta de costumbre de invertir en activos alternativos con las características que tienen, una de ellas la iliquidez, es una barrera cultural o mental para atreverse a incorporar los activos alternativos a tu parte de estrategia de inversión.
Pues en nuestro caso es una desventaja obvia y te voy a dar datos, Carlos. Y eso que nuestros proyectos son de plazos relativamente cortos, o sea, normalmente el que más largo va a 3 años, ¿no? La iliquidez es un problema de cara al apetito inversor única y exclusivamente dependiendo del plazo de iliquidez. Y me explico. Si el plazo de iliquidez son 6 meses, no puedo tocar el dinero, la iliquidez en realidad no juega un papel, porque la mayoría de las personas a 6 meses vista sí sabe más o menos dónde va a estar, ¿no? Cuando ya le pides a alguien que invierta a 3 años, tiende a ser mucho más cauto. Y si tenía ganas de invertir 5.000, igual dice, voy a invertir 1.500, no vaya a ser que vengan mal dadas y no pueda sacarlo en 3 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que proyectos, digamos, utilicemos deuda, que así lo vamos a entender todos, un préstamo a 12 meses al 9% de intereses, es decir, con una TIR del 9%, se vende muchísimo más rápido que ese mismo préstamo con 4 puntos más de rentabilidad, pero a 3 años. Y dices, joder, cualquier inversor más o menos sofisticado preferiría tener un 13% de TIR y no tener que preocuparse de darle la vuelta a ese dinero en 3 años que estar cogiendo el dinero cada 12 meses y volviendo a reciclarlo en producto que es menos rentabilidad. Pero en la mentalidad de las personas es verdad que la iliquidez es un tema que asusta por la incertidumbre que genera el plazo largo, ¿no? Dicho lo cual, seguimos viendo muchísimo apetito, y los proyectos que van a 3 años también se financian, pero es verdad que nos cuesta más financiarlos porque a la gente le cuesta más ver a largo plazo. Sí, en nuestro caso la iliquidez lo vemos como un atributo. O sea, consideramos que es algo fantástico porque si sabes que tu dinero está en buenas manos, de algún modo tienes la tranquilidad de que ese dinero a largo plazo te va a dar una rentabilidad consistentemente y no te va a generar preocupaciones. Lo importante es invertir una cantidad que no te vaya a generar una situación de estrés a corto plazo y que no vayas a necesitar. Y es súper importante para nosotros que la gente lo entienda. Pero el private equity, por ejemplo, los fondos de private equity, ya sea de buyouts, de growth, de inmobiliario, lo que sea, tienen una forma de funcionar que es fantástica y es... hemos hablado de 10.000 euros antes, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, tú no coges y metes 10.000 euros de golpe. Aquí hay una cosa que se llaman llamadas de capital y distribuciones. Entonces, tú comprometes 10.000 euros que te vamos a ir pidiendo gradualmente a medida que identificamos oportunidades de compra. Entonces, es una forma de ahorro gradual en el que dices, oye, pues en vez de 10.000 euros de golpe, van a ser 2.000 euros durante los próximos 5 años. Y a partir de ese año 5, yo te voy pidiendo 2.000 porque vamos identificando compañías que vamos a comprar y te hacemos esa llamada de capital para hacer esa adquisición. Y cuando se vende esa compañía, te devuelvo el dinero que te había pedido y la rentabilidad obtenida con esa operación. Entonces, es una metodología fantástica para de manera gradual ir desembolsando un dinero que sabes que está en buenas manos y luego recurrentemente empezar a recibir una renta, que es el dinero que habías aportado más esa rentabilidad, que si decides reinvertir, a lo largo de muchos años vas a tener un plan de pensiones, un plan de retiro, un plan de ahorro fantástico. Con un dinero que no deberías de... Con un dinero que puede ser pues algo que sea modesto, o sea, que no tiene que representar un gran porcentaje de tu patrimonio, pero que tengas siempre la seguridad de que esa inversión la tienes a largo plazo. Muy bien. Y pues ya por ir terminando, no sé si os gustaría concluir vuestra participación en el webinar con algún mensaje concreto sobre vuestros proyectos, tanto Urbanitae como Crescenta, que estáis en un momento ambos en vuestro campo de liderazgo y por lo que me consta y sé, con planes muy ambiciosos entre manos, que no sé si queréis detallar o dar alguna pincelada. Bueno, puedo empezar yo si queréis. Al final... Puedo prometer y prometo. Lo que estamos viendo y un poco en aras de, y perdón por ser pesado, pero a veces siendo reiterativo queda clarísimo el mensaje y en nuestra obsesión por la diversificación y por brindarle a la gente la diversificación, a la hora de invertir su capital estamos también enfocándonos en países de fuera, ¿no? Y el gran reto, y esto ya lo hemos hablado, Carlos, ya te lo he contado a ti en persona, pero el gran reto que tenemos por delante es la internacionalización, ¿no? No solo poder invertir en cualquier parte de España en muchas tipologías de producto, sino
el poder invertir también en Portugal, en Italia, en Francia, en el resto de países europeos. Entonces, bueno, con la obtención de la autorización de CNMV para operar en toda Europa que obtuvimos hace un añito más o menos, estamos ya operativos en Portugal y ya somos la plataforma líder de inversión allí, y nuestra intención es seguir en Francia y en Italia próximamente. Entonces, ese es un gran reto que tenemos también a nivel de empresa, saber hacer las cosas en estos países y hacerlas bien como lo hemos hecho aquí. No es nada sencillo. Uno piensa, oye, un edificio es un edificio, ya sea París o sea Albacete, es lo mismo, ¿no? Pero es verdad que la manera de hacer promoción en cada uno de los países es distinta y hay que entenderlo muy, muy bien. Y obviamente no podemos dar un paso en falso. ¿Te imaginas el primer proyecto que hagamos en Francia, que sea el primer proyecto que pierde pasta en Urbanitae? Sería una catástrofe. Entonces, estamos siendo muy, muy cautos, más cautos de lo que hemos sido, si cabe, y ya que somos bastante conservadores. Pero bueno, ese es un reto que tenemos y que estamos afrontando con mucha ilusión y muchas ganas. Y otro dato que estamos, ahora que estamos cerrando ya la primera mitad del año y toca hacer reporting, tenemos un consejo, reunión con el consejo la semana que viene, etcétera, pues estamos haciendo un poco balance de cómo ha ido el año la primera mitad, y lo que estamos viendo, y yo quiero sacar pecho aquí porque siempre he trabajado con empresas extranjeras y esta es la primera vez que monto una empresa aquí en España. Quiero sacar pecho del hecho de que ahora mismo Urbanitae está enfilada para ser la plataforma europea que más financia en el año 2024. Es decir, podríamos cerrar este año, si todo sigue yendo bien, siendo la principal plataforma de crowdfunding de toda Europa, la número 1. Que muchas veces nos cuesta sacar pecho en España de este tipo de alternativas. Siempre hay en Francia, en UK, en Alemania, siempre hay players que son más grandes, y aquí venimos con la gorra de, bueno, yo soy español, soy más pequeñajo, y pues no, yo creo que en el caso nuestro vamos a poder ser el líder europeo y de hecho crear la principal plataforma de inversión cross-border, que es nuestro objetivo de cara al medio plazo. Así que, bueno, a ver si lo logramos y vamos a estar a tope para intentarlo. Pues mucha suerte, Diego. En vuestro caso, Ramiro. Bueno, lo que ha hecho Urbanitae es increíble, la verdad. Nosotros tenemos menos tiempo de historia, o sea, nosotros nacimos hace relativamente un año, y la verdad es que lo que nos hemos encontrado es que cumplimos nuestro objetivo para 2024 en solamente 6 semanas. A día de hoy tenemos 50 millones de activo bajo gestión, 500 tíos que han invertido, y lo que hemos descubierto es que es solamente la punta del iceberg. No estamos todavía... La internacionalización obviamente es algo que llegará y lo enfrentaremos con muchísima ilusión, pero lo que hemos descubierto es que en España hay una infinidad de oportunidades para nosotros para maximizar esta propuesta de valor que tenemos y llegar a todos los inversores minoristas con conocimiento que tienen apetito por invertir en Private Equity. Entonces, estamos trabajando en nuevas oportunidades que lanzaremos a finales de año. Van a ser 3 fondos nuevos muy chulos que aportan diversificación a los que ya han invertido y son súper chulos, y para los que empiezan a invertir pues también son buenos cimientos. Y el objetivo, pues la verdad es que si me hubieras dicho hace 4 meses que iba a pensar que estamos ahora 11 de julio donde estamos, pues ni en el mejor de mis sueños. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta gran oportunidad, seguir haciendo las cosas bien, con cumplimiento, con rigor, y intentar crecer en el resto de España, llegando a, pues eso, todos esos inversores minoristas que conocían el Private Equity y no habían podido invertir porque no tenían el patrimonio para poder hacerlo. Seguro que no tardaremos mucho en conocer la consecución de esos hitos, y tampoco de que, ¿por qué no?, en la próxima final de la Eurocopa uno de vosotros patrocine a la selección española de fútbol. Eso sería la Fórmula 1 de Madrid. Igual lo podemos hacer en conjunto. Sí, 100%. Bueno, oye, muchas gracias por participar en este webinar. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias por vuestros comentarios y preguntas. Y seguimos en contacto. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Igualmente.